Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Después de que Jesús hubo saciado a 5.000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el mar. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del mar notó que allí no había habido más que una barca y que Jesús no había embarcado con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían marchado solos. Entretanto, unas barcas de Tiberíades llegaron cerca del sitio donde habían comido el pan después que el Señor había dado gracias. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo has venido aquí?» Jesús les contestó: en verdad os digo, me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque comisteis pan hasta saciaros. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre Dios. Ellos le preguntaron: ¿y qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús: la obra de Dios es esta, que creáis en el que Él ha enviado. Palabra del Señor. Hoy, queridos hermanos, en este lunes de esta tercera semana de Pascua, tenemos que poner nuestro corazón, nuestra vida, todo nuestro ser, de nuevo lo tenemos que poner vuelto a nuestro Señor Jesús, Él que es el camino, la verdad y la vida. Y a ello pues nos invitan todas las lecturas y también el Salmo que hemos escuchado. Y nos invita a ello el testimonio de Esteban, de San Esteban, el primer mártir. Este Esteban que está lleno de gracia y de poder. Significa que está lleno de Cristo, que vive para Él, que deja que Cristo sea lo más importante en sus pensamientos, en sus deseos, en su voluntad, en todo cuanto vive, en todo cuanto obra, en todo cuanto habla. Esteban. Esteban cumple que Jesús es la obra de Dios. Esteban manifiesta que la gracia de Dios en él se multiplica. Esteban manifiesta que no vive sino para dar gloria, alabanza y gracias a Dios por el don recibido, el don inestimable de este pan de vida que es Cristo. Dice el salmista que aunque los nobles se sienten a murmurar de mí, tu siervo medita tus decretos. Esto también se cumple en San Esteban. En Esteban, que afirmado en la fe en Cristo, soporta lo que significa el dar testimonio de la fe. Cuando Dios conduce a alguien a dar testimonio de la fe, éste, afirmado en Cristo, en la fe que profesa, va a tener que soportar presiones, mentiras, violencias, hasta incluso, como veremos también en Esteban, tendrá que soportar incluso la muerte y la muerte violenta. Esto sí, Dios nos lleva en la fe a ser testigos de su Hijo. Por eso Esteban, mientras que él es un testigo de la verdad, de que Cristo ha muerto y resucitado y de que Cristo Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, soporta la falsedad de aquellos testigos que dan testimonio falso de lo que él ha hablado o de lo que Jesús ha dicho, como ellos mismos en este texto que hemos escuchado afirman falsamente
que Jesús ha dicho que va a destruir este lugar y que cambiará las tradiciones de Moisés. Jesús había hablado destruid este santuario, pero se refería a su cuerpo. Y había dicho en 3 días lo levantaré, y ha sido levantado con la resurrección. De ahí que en el testimonio brilla en el rostro de Esteban la gloria de Dios. Les pareció ver un ángel, un enviado. Esteban es un enviado de Dios, en cuyo rostro no se manifiesta la violencia, sino la paz, en cuyas palabras no se manifiesta la mentira, sino la verdad, en cuya vida no se manifiesta su orgullo, sino la gloria de Dios. Que el Señor, como dice el salmista, nos aparte del camino falso, nos dé la gracia de su ley, de su amor. Escojamos entonces el camino verdadero que es Cristo y deseemos poner por obra sus mandamientos. Hay algo que nos enseña hoy de nuevo también el Señor, para poder ser sus testigos, para poder multiplicar la gracia que recibimos. Y es que algo que subraya el evangelista Juan es que vincula el lugar donde fue la multiplicación, lo vincula donde habían comido el pan, dice después que el Señor había dado gracias. Qué bonito multiplicación de los panes, la acción de gracias, que va a ser lo que Jesús va a hacer también en el momento de la última cena, cuando tomando el pan dará gracias. Es esta acción de gracias a Dios, el Creador, aquel que nos ha dado aquello que tenemos. Gracias a Dios que ha creado, que hace que la tierra sea fructífera, podemos tener este pan, podemos tener este vino. Jesús, aunque eran poquitos panes, aunque eran poquitos peces, había dado gracias. Hemos de aprender a dar y a compartir lo que tenemos, dando gracias a Dios por lo que tenemos y podemos compartir. Cuando nosotros damos algo, dando gracias a Dios por esto que he recibido y yo lo puedo compartir, aquel que recibe lo que yo le doy, recibe también el contacto con Dios, porque yo he dado gracias. Dios mío, gracias por esto poco que tengo y puedo compartirlo. Y al compartirlo, le pongo a este que lo recibe en contacto con Dios y por tanto le introduzco en toda la acción de Dios que multiplica, porque es el único que puede multiplicar los dones. Poner en contacto a alguien con Dios a través de lo que le doy es ponerle en contacto con lo más grande, porque le pongo en contacto con Dios. De ahí que la multiplicación se realiza. Es Dios el único que puede multiplicar panes, peces y lo poco que tenemos. Hemos de aprender a compartir dando gracias a Dios por lo que puedo compartir. Y esto, aunque a nuestras perspectivas sea poco o sea mucho. Uno quizás piensa que es mucho compartir 1.000.000 de euros, pero respecto al don que es Dios, incluso eso es nada. Nada es comparable con el don de poner a alguien en contacto con Dios, porque Dios es el infinito. Dar y compartir dando gracias a Dios. Poner en contacto siempre al otro con la generosidad de Dios. Abrirnos a Dios, que multiplica todo don. Por eso la multiplicación aconteció, porque Jesús da gracias a Dios y pone a todos en contacto con Dios. Hace a todos participar del Dios que es don total y les hace así testigos de que lo poco Dios lo multiplica. Igual que también había pasado en el desierto, que Dios multiplicaba lo poco, de tal modo que nunca les faltó qué comer, nunca les faltó qué beber, aunque fueron puestos a prueba para que pudieran pasar a la fe, vieran lo que había en su corazón y que solo confiando en Dios
era posible mantener la vida. Jesús también nos enseña que todo esto nos lleva a una obra de Dios. Dice Jesús y nos dice hoy: trabajad no por el alimento que perece. Por eso, si nos ponemos en contacto con Dios a través de los dones, es para que aprendamos a vivir de Dios, no para que aprendamos a vivir en este mundo pobre que pasa y a aprender a ver cómo nos mantenemos todos como gato panza arriba, de tal modo que nadie me quite lo mío y yo pueda mantenerme por encima de todos a costa de lo que sea. Ni siquiera nos dice Jesús, como piensan los judíos, qué tenemos que hacer para realizar las obras, lo dicen en plural, las obras de Dios. Piensan en los mandamientos, en los preceptos, en todo lo que Moisés les ha transmitido y que provenía de Dios. Jesús habla de la obra de Dios. Y hay una obra que solo Dios puede hacer, y es suscitar en nosotros la fe en el enviado, en su Hijo. Tú y yo creemos que Jesús es el enviado de Dios, es Dios con nosotros, es el Mesías, es el Redentor, es aquel en quien encontramos la vida, es el camino, la verdad y la vida, es la resurrección, es nuestra alegría. ¿Tú crees que Jesús es la obra de Dios, que ha muerto y ha resucitado por ti? Piensa si lo crees, porque si lo crees, esta es la obra. Significa que tu vida ya no se vive de espaldas a Cristo, sino que ahora se vive en Cristo. Se vive para hacer su voluntad. Se vive para entender qué es lo que me pide en cada instante y ponerlo por obra. Sabiendo que todo se centra en esto, en amar como Él nos ha amado. La obra de Dios es que nos conduce a creer en Jesús, como le ha conducido a Esteban. Significa que todas nuestras obras, si estás estudiando, si estás trabajando, si estás cocinando, si estás caminando, si estás durmiendo, si estás paseando, si estás en tiempo de vacaciones, si estás en tiempo de ejercicios espirituales, si estás en tiempo de pasar un rato con los amigos, significa que todas nuestras obras, nuestras acciones, se someten, se dejan determinar por la acción de Jesús en nosotros. No obraremos el pecado, sino que obraremos en función del amor de Dios manifestado en Cristo. Obraremos por Cristo, con Él y en Él. Moriremos al pecado y viviremos para la justicia, es decir, para el amor que recibimos de Dios. Esto significa que ya no vivimos solo de pan, sino que vivimos de toda palabra, y la palabra que sale de la boca de Dios es Cristo, que es el Verbo de Dios hecho hombre. Que toda obra, que toda acción nuestra sea convertida en una ocasión para desprendernos de nosotros mismos, para morir a nuestro hombre viejo, a nuestro hombre egoísta y orgulloso, y apoyarnos cada vez más en Jesús el Señor, de tal modo que nuestras obras ya no sean nuestras, sino sean la obra de Dios en nosotros, y sean, como lo fue en Esteban, ocasión para darle gloria, para bendecirle y para dar testimonio de que Cristo ha muerto y vive en nosotros, en medio de nosotros, y que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, en quien encontramos la vida. Que así sea.